Un saludo tengan todos los estudiantes, docentes y familiares que nos acompañan. Una vez más, estamos reencontrándonos para continuar el estudio de la asignatura Cultura Política. Y en esta ocasión vamos a establecer una relación mágica. Tiene que ver con el pensamiento, su proceso de razonamiento, los sentimientos, la manera de sentir sensaciones con relación a algo y, en tercer lugar, la experiencia. Es decir, razonar, todo lo que se razona se siente, el sentimiento es resultado de la razón y el sentimiento llevan implícito la experiencia. Esos son elementos que de alguna manera vamos a establecer acá para, desde esa lógica, entender los caminos de la cultura política. Y desde esa óptica, pues queremos, como siempre, comenzar por la visualización de una imagen. Pensamos demasiado y sentimos poco. ¿Qué leemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos comportamos? En definitiva, el pensamiento tiene que ver con el sentimiento. Cuando ustedes, estudiantes, piensan, ¿es en la misma proporción en que sientan lo que piensan? Cuando razonamos un proceso, sencillamente descansa en ese proceso de sentir la realidad. ¿Cómo funciona esto? Esos son elementos esenciales que hay que tener en cuenta para entender nuestra realidad política. Y desde esa lógica, pues los invitamos a interrogarse. ¿Cómo se expresan la razón, el sentimiento, la experiencia en los problemas humanos? ¿Cómo abordamos ese proceso, ese triángulo, esa articulación mágica en el proceso de la cotidianidad? No solo para pensar y entender nuestra manera de vivir y de expresarnos en nuestra vivienda, en nuestra familia, sino también en nuestra comunidad y en nuestra realidad política. Si razonamos y sentimos cómo se manifiesta eso en el marco de nuestra conversación, en el plano de la comunidad, con aquellos que no razonan, no sienten o no piensan en sentido general desde su experiencia, de la misma manera en que lo hacemos nosotros. ¿Es posible que alguien desde experiencia diferente piense y razone de igual manera, sienta lo mismo de igual manera? Ahí nace la diversidad y de eso yo les propongo abordar en la asignatura, en la clase, en la emisión televisiva del día de hoy, vinculándolo siempre a los hechos. Por eso hablamos de la hechología desde la cultura política. Por lo tanto, los invitamos a ver qué pasa en acontecimientos como ocurren en esta semana. Un día como hoy, pero de 1896, caía en combate el Titán de Bronce, Antonio Maceo y Grajales, junto a su ayudante Panchito Gómez Toro, que fuera asesinado en sentido general buscando rescatar el cuerpo de su leal jefe. Es decir, en este sentido, cómo la razón y el sentimiento lo impulsaron a rescatar, a tratar de proteger aquello por el cual sentía una absoluta lealtad. Por lo tanto, es la lealtad un sentimiento que se razona. Desde el punto de vista comportamental, en la figura de Panchito Gómez Toro, vemos lo que es ser consecuentemente leal y lo que significa y lo que implica, los resultados que pueden traer. Pero ¿es desde esa óptica eso un acto revolucionario? Pues sencillamente nosotros consideramos que sí, pero también es un acto en el cual está implícito todos los comportamientos del género humano. De alguna manera sentimos amor y somos leales. También de algunas maneras sentimos desprecio y odio y somos desleales. Y sobre esa base se expresa nuestra realidad y sobre esa base existen razonamientos, existen sentimientos, existen experiencias encontradas. Por eso, desde esa óptica y desde su pensamiento, Antonio Maceo dijo en un momento determinado: de España jamás esperé nada, siempre nos ha despreciado. ¿Quién desprecia a quién? ¿Por qué España desprecia a los cubanos o por qué España despreciaba a los cubanos? Porque nuestra realidad era totalmente diferente. Era la concepción de la hegemonía frente a
el explotado, era la concepción del que domina frente al esclavo o frente al mancillado. Es la posición de Maceo frente a la dominación colonial. Y en ese sentido está expresando: de España jamás esperé nada, siempre nos ha despreciado y sería indigno que se pensase de otra manera. Concepto de dignidad. ¿Por qué es indigno pensar de otra manera? Porque sencillamente pensar que España ama a quien explota, pues sencillamente es irracional y asume posiciones indignas. De ahí la experiencia de los voluntarios, de ahí la experiencia de los sucesos del 27 de noviembre que en algún momento determinado vamos a conmemorar. Y por lo tanto, de ahí el acto barbárico, el acto asesino y criminal de asesinar a cubanos, inclusive muchos de ellos inocentes. Esa es la España que decía Antonio Maceo, que nos despreciaba. Y por eso ratifica en una idea esencial: la libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Mendigar derecho es propio de cobardes incapaces de ejercitarlo. Ese es el pensamiento del titán de bronce. Ese es el pensamiento de quien fuera o tuviera tanta capacidad de razonamiento como de sentir los destinos de Cuba. Y desde su experiencia, esa es la realidad de Maceo. Por eso es un símbolo de la nación y por eso es un símbolo de nuestra ideología. Y continúa Maceo en una carta escrita a Federico Pérez Carbó el 14 de julio de 1896. Decía: tampoco espero nada de los americanos. Todos debemos fiarlo a nuestros esfuerzos. Mejor es subir o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso. Los héroes son seres humanos, pero son seres humanos que razonan su cotidianidad tal como lo hacen ustedes. Razonan desde su propio proyecto y desde su propia realidad el sistema político en el que vive y se proyectan sobre ello. Y desde la experiencia que sacan, pues sencillamente les va su razonamiento, su pensar desde los sentimientos. Y esa es la actitud de Maceo ante los americanos. Y esa es la actitud de Maceo ante una potencia al cual él dice le es difícil y le es complejo para los destinos de una nación que todavía no se había erigido en la capacidad de nación para entenderlo, ¿no es verdad? Y sencillamente sentirlo como algo tan poderoso. ¿Qué relación se establece entre una nación que aún no había adquirido la condición de nación independiente frente a una nación poderosa? Esa es la historia de Cuba, esa es la experiencia, ese es el proceso histórico, la relación entre la hegemonía y la dominación, la relación entre el desarrollo y los que se creen en planos superiores contra aquellos que van naciendo en un proceso y se van sosteniendo y solidificando en un proceso histórico. Ese es Martí, ese es Maceo, ese es Antonio Maceo, para el cual Martí dijera: el cubano que no tuvo rival en defender con el brazo y el respeto la ley de su república. Por lo tanto, Maceo era el militar, Maceo era el pensador, pero también Maceo era el ciudadano, el que no se oponía ante las leyes de la república o de una constitucionalidad. Se opuso a cuanta sedición e indisciplina existiera en la guerra de los 10 años. ¿Pero por qué se opuso? Porque estaba apegado precisamente a la ley, a la república. Por eso era un ciudadano. Y cuando sintió la necesidad de ir a protestar por el Pacto del Zanjón, se opuso rotundamente a que Martínez Campos fuera secuestrado, porque era un hombre digno, porque era un hombre apegado a la ley, porque era un hombre que tenía en sentido elevado el comportamiento ético y las leyes de convivencia ciudadana. Y sigue diciendo Martí: el guerrero que no durmió en toda la noche buscándole caminos a la patria. Buscar camino. Buscar camino también es el legado de Antonio Maceo y de José Martí. Es el buscar camino para nuestra patria, desde el razonamiento, desde el sentimiento, desde la experiencia y sencillamente desde la contemporaneidad. Por eso también conmemoramos un 7 de diciembre, pero del año 1900, la realización del monumento El Cacahual.
que inclusive tiene esculpida en uno de sus paredes, en uno de sus mármoles, este pensamiento, pero sujeto a la consideración de los que lo hicieron en ese entonces. Era 1900, Cuba todavía no era independiente, tenía subordinado, tenía sencillamente la ocupación norteamericana en esa trayectoria, en esa etapa, y por lo tanto los que erigieron el monolítico en función de homenajear a Antonio Maceo, pues sencillamente tenía que pasar por el rasero de no molestar tantos a los americanos, cuya concepción era, entre comillas, el de haber sido los que nos habían permitido independizar. Fíjense cómo la realidad, la historia, los comportamientos, la cultura política pasa no solamente por lo que pensamos y sentimos, pasa por el proceso histórico, por la experiencia que nosotros tenemos, y en ese sentido, pues entonces resulta novedoso y resulta práctico tenerlo en cuenta para no equivocarnos. También, muchos años después, 89 años posteriores, se hace otro hecho que tiene magnitudes esenciales, la Operación Tributo. Por lo tanto, al mausoleo que se le levantó a Antonio Maceo en 1900, pues sencillamente se hace coincidir el traslado de regreso a territorio nacional de los restos mortales de los cubanos caídos, 2.289 compatriotas que habían caído fundamentalmente cumpliendo misión internacionalista en África, con la caída en combate de Antonio Maceo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué ocurrió ese acontecer? ¿Es un caso fortuito? ¿Es algo sencillamente que decidió los decisores? En este caso es algo que desde el punto de vista de antojadizo se le ocurriera a Fidel. Fidel vivía apegado a la historia patria y sabía que todo lo que se hiciera tenía que tener un vínculo y una articulación con el proceso histórico. Y para legarle a las generaciones posteriores el reconocimiento de quienes habían ofrendado la vida sencillamente por la independencia de otros pueblos, pensó también en la lógica antiimperialista, en la lógica emancipadora, en la lógica rebelde y heroica de Antonio Maceo. Por eso decía Fidel en el discurso conmemorativo del traslado al Cacahual de esos mártires el 7 de diciembre de 1989. De este modo, el patriotismo y el internacionalismo, dos de los mejores valores que han sido capaces de crear el hombre, se unirían siempre en la historia de Cuba. Se trata, por tanto, desde el punto de vista de la cultura política, de articular que se es patriota en la misma medida en que sentimos en la mejilla el golpe dado a otro ser humano en otro lugar del mundo. Y por lo tanto, por eso, desde la revolución, desde su ideología, desde la cultura política, el internacionalismo se imbrica con el patriotismo. Ser patriota es también ser internacionalista. Y en la misma medida en que nuestros médicos cumplen misión internacionalista, en la misma medida en que nuestros profesores y docentes cumplen misión internacionalista, en la misma medida en que el movimiento estudiantil se hace eco de las luchas en cualquier lugar del mundo, nosotros sencillamente estamos haciendo valedero este ideal de articular el patriotismo con el internacionalismo. Estamos siendo patriotas, porque en la lógica revolucionaria de Cuba, patria es humanidad. Y eso es un poco lo que va sistematizando y estableciendo pues nuestros máximos dirigentes, nuestros símbolos ideológicos en sentido general. También ocurren otros acontecimientos. La muerte, ese mismo 7 de diciembre, pero de 1934, la muerte no, el natalicio de Fran País García. En 1957 sería asesinado. ¿Y qué piensa Fidel Castro en una carta a Celia Sánchez el 31 de julio de ese mismo año? Es decir, se conmemora el natalicio, pero estamos hablando de lo significativo que desde el punto de vista del nacimiento tiene lugar en las figuras históricas. Por lo tanto, estamos razonando lo que implica para la historia. Dice Fidel, Fran País, el más valioso, el más útil, el más extraordinario de nuestros combatientes. ¿Qué significa ser valioso?
¿Qué significa desde el punto de vista de la cultura política ser útil? ¿Qué significa el tener capacidades extraordinarias? ¿Ser agraciado? ¿Hablar bien? No. Tener comportamientos que impliquen compromiso y responsabilidad para mi patria, para los seres humanos que conviven en ella, para mi tiempo, para mi familia, para sencillamente mis ideas. Ser consecuente con eso que razonamos y que sentimos y que lo expresamos en términos de comportamiento y que siempre se rectifica por la lógica histórica de la experiencia, de la siempre bienvenida experiencia. Y dice Fidel en un discurso en 1959, los hombres nacemos con una idea instintiva de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, como Maceo, como los héroes e internacionalistas caídos en África, como Fran País, como cada uno de ustedes, tenemos una idea instintiva de lo que es bien y de lo que está mal, y la razonamos. Y por lo tanto, dice y termina Fidel, con esa sensación de lo que es la justicia. Todos tenemos un compromiso con la justicia, pero la justicia tiene que ser sobre la base de ese proceso histórico, de esa experiencia, de ese sentimiento. Nosotros somos heredad, nosotros somos un legado, y sobre ese legado tenemos que proyectar nuestro comportamiento, nuestro sentimiento, nuestro razonamiento. Nosotros no somos Robinson Crusoe en una isla, nosotros no somos un hombre en un desierto, nosotros vivimos en sociedad y por ende nos debemos a una sociedad, pero también somos resultado de la acumulación histórica de hechos y personalidades que de alguna manera nos hicieron ser como somos en la vida práctica. El 10 de diciembre de 1948 en París tiene lugar la fundación de la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, se firma la Declaración de los Derechos Humanos por la Comisión Permanente de la ONU. Pero ¿cómo asumimos nosotros los derechos humanos? ¿Cómo entender los derechos humanos en Cuba? Pues sencillamente desde esa óptica y de todo lo que le he estado explicando hasta esta fecha, hay disparidad de criterios sobre ello. ¿Cómo razonar los derechos humanos que estamos viendo en pantalla? Desde tres ópticas, desde tres sentimientos diferentes, desde tres experiencias diferentes. Hay quienes aducen que la libertad de expresión y la democracia son los derechos humanos y que cualquier limitación en ese sentido, pues sencillamente hay que oponerse a ella. Lo reducen a ese contexto. Y esa es la manipulación que hace la contrarrevolución o aquellos que no están de acuerdo con la revolución. Por eso hay una interrogante de una persona que dice, ¿dónde están los derechos humanos en Cuba? Y hace una seña de SOS, auxilio. ¿Dónde están los derechos humanos en Cuba? Y plantea un símbolo que, si ustedes se dan cuenta, es un símbolo revolucionario, porque los revolucionarios siempre han optado por la libertad. Y la libertad es un ideal y una aspiración de todos los revolucionarios, pero manipularla es su sentido, porque en nuestra realidad puede existir alguna problemática que dificulta la comprensión entre los hombres, puede existir alguna limitación en relación a mecanismos de expresión o inclusive mecanismos de participación, pero negar el hecho de que en Cuba exista derechos humanos es negar el ejercicio sistemático de nuestros médicos cuando van a cumplir una misión determinada, o de nuestros niños cuando van a una escuela de manera gratuita o reciben una vacuna antipolio o reciben sencillamente una atención médica priorizada sin ningún tipo de costo alguno. Eso no son derechos humanos. ¿Hasta qué punto funcionan los derechos humanos? Entonces, es una manera diversa de entender. Y una tercera manera es quienes imponen qué cosa es los derechos humanos y cómo se asume la libertad de expresión. Fíjense que hay tres contextos, dos contextos nacionales y un contexto hegemónico, porque hay una ideología que desde el mundo impone qué cosas son los derechos humanos y cómo funciona. Fíjense cómo la echología tiene que ver con estos procesos ideológicos que expresan determinados comportamientos. Cuidado, les digo, les alerto, porque en la misma medida en que nosotros recibimos una información que se supone sea una verdad,
es sencillamente o puede ser sencillamente desconocida por el propio proceso histórico, por la realidad. La libertad de expresión no es lo que se dice que sea, no es lo que ha impuesto el mundo determinadas potencias hegemónicas, no es lo que se manipula para ser utilizado contra los procesos históricos determinados que optan por la emancipación. Libertad de expresión es el derecho de que todo el mundo esté alfabetizado, y para eso este país hizo un proceso de alfabetización en 1959. Y lo primero que editó, fíjense, el proceso revolucionario fue el Quijote. Y usted dirá, ¿cómo que el Quijote? Símbolo de la literatura española, símbolo de la cultura internacional, símbolo de la cultura hispana, porque desde el saber, desde el conocimiento y desde la cultura, pues sencillamente se puede razonar los sentimientos y entender nuestra realidad. Y eso también son la libertad de expresión y el derecho a ser libre, porque la libertad no es decir lo que uno quiera, la libertad en la lógica, lo hemos estudiado acá, es comprender mi necesidad y proyectarlo en la realidad. Desde esa óptica podemos entonces entrar en nuestra segunda parte de la clase, donde ustedes han recapitulado un poco o han abordado un poco en la unidad número 1 el tratamiento conceptual de algunos términos legados por el pensamiento universal y que está relacionado con la concepción que en Occidente se tiene del humanismo, el racionalismo y el empirismo. Y sencillamente, como bien se explica en la diapo, en la imagen, usted tiene que buscar en su texto Cultura Política, breve glosario para su enseñanza-aprendizaje, pues cómo profundizar en estos conceptos. Pero le alerto sobre algo, estos términos no es solo lo que dice el libro. Usted tiene que elaborar su definición, porque desde una lógica conceptual solo comprenderá qué cosa es el humanismo, el racionalismo y el empirismo, cuando sepa definirlo y entenderlo, porque su definición es la definición que usted incluye para entender, para aprender, para incorporarlo a su propio ejercicio sobre cada una de estas variables. Por lo tanto, en este caso nos proponemos en un tercer momento las sociedades humanas, es decir, el tema en cuestión de hoy es el lugar del racionalismo y la experimentación con base en el humanismo. Esos son factores esenciales que nosotros vamos a proponernos en la clase de hoy. Para ello, evidentemente, vamos a estudiar el humanismo, el racionalismo y el empirismo en su tratamiento conceptual. Vamos a abordar la crítica de esos presupuestos desde posiciones revolucionarias, marxistas y leninistas, y vamos a ver cómo se concreta esos variables, conceptos, esos términos en la realidad cubana, en la del mundo, y siempre desde la perspectiva de quienes están frente a nosotros, escuchándonos y polemizando, que son estudiantes, profesores y familiares. Para ello vamos a tener como objetivo ejemplificar cómo se manifiesta el humanismo, el racionalismo y el empirismo en las diferentes esferas de la realidad para su comprensión y aplicación en la ideología, en la cultura política de los jóvenes actuales en los contextos en que se desenvuelven. En este sentido, les propongo la interrogante siguiente, que ustedes de alguna manera tendrán que responderse a partir de todo lo que hablamos nosotros en este caso. ¿Cómo se evidencia el humanismo, el racionalismo y el empirismo en el sistema de ideas y en la cultura política del mundo contemporáneo y de la sociedad cubana actual? Lo primero que debemos de preguntarnos, ¿qué es el humanismo? Y aquí en una imagen usted ve que el humanismo es del latín y del griego amor a nuestro semejante, corriente que coloca al ser humano como centro de toda reflexión en sus problemas y circunstancias. Por lo tanto, el humanismo es ubicar al ser humano en el centro de todo razonamiento, de todo sentimiento, de toda experiencia. Reconoce al género humano racional y libre, por lo tanto, al ser humano pensante y conocedor de sus necesidades, conocedor de la necesidad que impone la realidad, que es lo que entendemos como libertad, y propende a la búsqueda de la verdad por medio de la investigación y el contacto con la naturaleza. Por lo tanto, la investigación y el contacto sistemático con nuestra realidad nos permiten entender cómo somos humanistas y en qué medida promovemos el humanismo en el mundo. Desde esa óptica, el racionalismo, ¿qué es? El racionalismo es el nombre de una doctrina para la cual el único órgano adecuado o completo de conocimiento es la razón, de modo que ella es la fuente de todo conocimiento verdadero. Racionalismo viene de razonar nuestra realidad.
Y para alguien, máximo exponente de ello, Renato Descartes, el racionalismo era el uso de la razón en todas circunstancias, a tal punto que negaba toda sensación y toda posibilidad de sentimiento en función de ver que lo primordial era pensar la realidad y que de esa manera se lograba el conocimiento. Para ello, evidentemente, decía Renato Descartes, despréndete de todas las impresiones de los sentidos, fíjense, y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón. Eso es un aspecto crucial. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Dudar es una cuestión esencial y razonar, obviando todo sentido alternativo, secundario o de influencia, era la lógica de Renato Descartes en este sentido. ¿Qué cosa es el empirismo? El empirismo se contrapone al racionalismo. El empirismo considera a la experiencia única para sí para poder llegar al conocimiento. Es decir, John Locke, que es uno de los exponentes, máximos exponentes de esta corriente, afianza y considera que es la experiencia la que genera el conocimiento y por lo tanto no importa tanto el razonamiento, no importa pensar la realidad, es sencillamente entender qué experiencia tengo para saber cuánto sé, porque descansa fundamentalmente en el camino recorrido. Como ustedes se dan cuenta, estos son elementos que existen a contrapelo y que se excluyen el uno al otro. Son, desde el punto de vista marxista, absolutizaciones y por lo tanto no reflejan siempre la verdad. Por eso John Locke escribe, el conocimiento de ningún hombre puede ir más allá de su experiencia. Ningún conocimiento puede ir más allá de su experiencia. Que desde el punto de vista racional tiene razón, desde el punto de vista del razonamiento no es incierto, lo que también la absolutiza cuando considera la experiencia como única fuente del saber. Desde el punto de vista marxista, tal como lo corroboran las propias obras, la doctrina marxista y su tendencia leninista articulan el racionalismo con el empirismo en su creación más acabada, que es el método dialéctico materialista. Es decir, que el marxismo entiende y es racionalista porque le entiende en vínculo con la experiencia práctica y porque lo ve en vínculo y en relación con la experiencia. No se sobrepone a ella, sino es un proceso de articulación que establece los procesos para lograr la comprensión de mi realidad y para lograr el conocimiento, que es lo que al fin y al cabo se logra. Por lo tanto, en términos de cultura política y en términos de comportamiento, las ideas se expresan relacionándolas, como lo hemos visto, desde el pensar mi realidad sin desconocer la experiencia que se tenga, sin desconocer el proceso histórico que ha tenido lugar en ella. Y por eso somos dialéctico-materialistas o no somos dialéctico-materialistas. Somos dialéctico-materialistas o para algunos elementos que ya hemos dado, somos metafísicos o somos escolásticos en nuestra concepción y modos de pensar. Por lo tanto, los ubico en la elaboración de las fichas conceptuales. El humanismo es la corriente del pensamiento, es una corriente de pensamiento que reconoce al ser humano como centro de todo razonamiento. La felicidad del ser humano es posible y se alcanza dignificando su vida y la de sus semejantes. Por lo tanto, esos son elementos desde el punto de vista humanista que ustedes tienen que tener en cuenta. Y por lo tanto, ustedes pueden responderse utilizando a partir de la definición que elaboraron, ejemplificar cómo se evidencia el carácter humanista del proceso revolucionario cubano. Porque usted no puede conceptualizar y definir si usted no lo lleva a la concreción práctica de la realidad. Por lo tanto, ya usted sabe cuáles son los elementos conceptuales, ya usted elaboró en su ficha su definición y usted va a ejemplificar cómo se evidencia el carácter humanista del proceso revolucionario cubano. De igual manera, cómo enriquecen los comportamientos de las actuales generaciones de jóvenes, de ustedes los estudiantes, dicho carácter. Es decir, en qué medida ustedes enriquecen ese carácter humanista del proceso revolucionario cubano. De igual manera, el racionalismo en la ficha conceptual que ustedes deben de trabajar, en primer lugar expresa una corriente del pensamiento, se opone al empirismo, la razón es la fuente de todo saber. Ustedes tienen que elaborar su definición sobre el racionalismo a partir de lo que hemos desarrollado en esta clase.
y a partir de ella, evidentemente, como mecanismo de concreción en la realidad, ustedes deben de responderse dos interrogantes. ¿Caracteriza la aplicación del pensamiento racionalista en la sociedad en la que vive? ¿Y cómo se evidencia en la cultura política ese pensamiento racionalista? A partir de la definición que ustedes tienen. El tercer elemento tiene que ver con el empirismo, que ya habíamos dicho que es una corriente del pensamiento que se opone al racionalismo y que considera que el conocimiento solo es posible a partir de la experiencia. Ustedes, evidentemente, al elaborar su definición sobre la base de lo que hemos estudiado acá y de lo que han leído, ustedes van a responderse en términos generales cómo van a fundamentar cómo se manifiesta en el mundo actual el pensamiento empírico. Es decir, cómo usted ve, cómo usted aprecia, cómo usted considera que se manifiesta el pensamiento empírico y cómo se evidencia en la cultura política ese pensamiento empírico que se manifiesta en el mundo actual. Vayamos a algunas citas y algunas reflexiones que han hecho determinados ideólogos y revolucionarios sobre estos temas. Dice Carlos Marx, la razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable. Por lo tanto, hay una razón que no es razonable. ¿Qué quiere decir con eso? No tenemos mucho tiempo para esto, pero ustedes en su sesión de discusión en clase pueden considerar qué es lo razonable y cómo se manifiesta la razón razonada de una manera razonable y cómo hay razones que no son razonables. Es decir, eso lo está exponiendo Marx, no es un trabalengua, es un análisis de concepto de lo que es lo razonado y sencillamente lo que se aplica como razón y que no resulta razonable. De igual manera, dice José Martí en los cuadernos de apunte, la fe ciega se quema en la hoguera de la razón. ¿Qué quiere decir Martí con eso? ¿Qué cosa es fe ciega? ¿Puede un revolucionario tener fe ciega? Fidel en la década del 80, a principios del 90, explicaba y expresaba, fe ciega no, confianza revolucionaria. Por lo tanto, para un revolucionario la fe ciega está excluida porque se quema en la hoguera de la razón martiana y además es un preámbulo que desconoce sus ideólogos porque lo que se asume es la confianza revolucionaria. ¿Qué cosa es fe ciega y qué cosa es confianza? Por lo tanto, vean cómo se imbrica en esa propia experiencia, en esa propia articulación, cada uno de los ideólogos, de los símbolos de la revolución en los comportamientos actuales de la cual ustedes son exponentes. Dice, continúa diciendo Martí en otro apunte, en este caso en su filosofía, tomo 19, razón práctica no quiere decir razón material, sino razón experimental. Establece un vínculo entre lo que yo reconozco en mi práctica y lo que la experiencia y la experimentación me demuestra es razonable. Son elementos esenciales que están en Martí, que no fue un materialista consecuente, que no fue un marxista, que no fue un dialéctico materialista, pero que en su lógica revolucionaria tocó elementos esenciales que tienen que ver con el materialismo, que tienen que ver con la dialéctica y que tienen que ver con el marxismo en sus puntos de contacto. Tal es así que cuando habla de Carlos Marx dice, merece honor, como se puso del lado de los pobres, merece honor. Hay un punto de contacto entre esa razón práctica de Martí y sencillamente la experimentación que le va diciendo a Martí por qué ponerse del lado de los pobres merece honor. De igual manera dice José de la Luz y Caballero, la ley invariable de la razón humana, empezar por lo concreto para elevarse a lo abstracto, la práctica antes de que la teoría, para después con el progreso de la ciencia ser fecundado de nuevo por la teoría. Fíjense cómo está en semilla, en la propia realidad, en el propio proceso histórico, los elementos que hoy nos permiten entender lo que somos. Razón humana, es decir, ascender de lo concreto a lo abstracto, de la práctica a la teoría. ¿Cómo se concreta estos elementos en sentido general en nuestra realidad? En el mundo existe una sociedad de consumo, esa es nuestra realidad, que inclusive impone un modelo cultural para toda la humanidad. Esa es la libertad de expresión, esa es la libertad de expresión, la libertad y la libertad, esa es la democracia que se impone en el mundo. Es
Es decir, usted asume una sociedad de consumo, usted le garantiza el consumismo a las personas o sencillamente usted no es una sociedad libre, usted no es una sociedad democrática. No importa entonces, y vuelvo a la imagen, en que se deteriore el medio ambiente, en que se tribute a una oposición guerrerista que lacera el medio ambiente e inclusive eslogan y conocimientos que exponen el capitalismo mata al planeta. ¿Por qué el capitalismo mata al planeta? ¿Por qué en sentido general ocurre eso? Son elementos que usted puede reflexionar. Y dice Fidel Castro en términos generales respondiendo a ello. El capitalismo significa intercambio desigual, exacerbación del egoísmo individual, el imperio de la irracionalidad y la anarquía, la explotación del hombre por el hombre. En el pasado significó colonialismo y en el presente la neocolonización. ¿Qué nivel de vigencia tiene ese pensamiento? ¿Por qué el capitalismo es la exacerbación del egoísmo individual? Porque es el imperio de la irracionalidad. Y vean el concepto, lo irracional niega la razón. ¿Por qué niega la razón? Porque es irracional el sistema capitalista. En Cuba, ¿cómo se expresa precisamente ese comportamiento racional? Quien osa sentarse sobre la bandera y poner, es decir, en arena Cuba libre, pues sencillamente desconoce su proceso histórico, porque Cuba no puede ser libre sobre la bandera. Cuba tiene que ser libre con la bandera, con la independencia en su totalidad. Y el irrespeto a los símbolos no puede ser un razonamiento lógico, es una irracionalidad sin razón. Por lo tanto, no ofrece perspectiva de objetividad, por lo menos desde la lógica de la revolución. Está claro, para la lógica de la contrarrevolución sí tienen pues sencillamente determinadas cuotas de validez. Para nosotros los símbolos se portan, como bien dice ahí, o como bien lo expresa la imagen, pues portando los féretros de los héroes que nosotros consideramos existen en nuestra nación. Y por eso es el criterio de Eusebio Leal, cuando dice: la bandera y el escudo representan las luchas, el sueño, el sacrificio, el valor de las generaciones. Tan es así que cuando muere un patriota se coloca sobre su féretro o se envuelve su cuerpo en la bandera nacional. Y por eso besa la bandera. Es la pleitesía y el honor del patriota sobre el símbolo que reconoce, sobre el símbolo que es también sangre de sí mismo. Y por lo tanto, vean la diferencia en términos generales. ¿Y qué dice Recabarren, un chileno socialista de inicios del siglo? En 1912 escribió un artículo que se llama El socialismo. Dice: el socialismo no solo acude a la ciencia, no es solo razón, sino también al sentimiento. La ciencia es la comprobación matemática de nuestra razón, de la razón de ser de la doctrina socialista. El sentimiento es la razón moral. Por lo tanto, en nuestro proceso revolucionario, en la ideología y en sus comportamientos, no puede haber razonamiento que no pase por el sentimiento de cada uno de sus sujetos, por el sentido histórico de nuestra historia, para tener una determinada eticidad frente a nuestros comportamientos, porque también es razón moral. Y eso justifica que Rafael Correa dijera: algún día le contaremos a nuestros hijos que tras décadas de películas y propaganda, a la hora de la verdad, cuando la humanidad necesitó ayuda en un momento determinado en que las grandes potencias se escondieron, empezaron a llegar médicos cubanos sin pedir nada a cambio. Esa es la experiencia, ese es el proceso, esa es la práctica. Ese es pensar la sociedad del mundo, pensar la sociedad del mundo y razonarla desde nuestra propia emancipación. Por eso somos internacionalistas, por eso nos duele en la mejilla de hombre el golpe dado a otro hombre en cualquier parte del mundo. Dicho estos elementos, pues sencillamente nosotros contribuimos a presentarles a ustedes la continuidad de este proceso. Ustedes van a debatir, van a tener la posibilidad de que en sus clases ustedes puedan debatir en torno a la vigencia y utilidad de algunos de estos aportes del pensamiento occidental para la cultura política. Aclaro algo: este pensamiento occidental, estos elementos del pensamiento occidental, usted pudiera decir, bueno, pero esos son elementos que están presentes en otras latitudes del mundo. Bueno, eso tiene razón, está en otras latitudes del mundo, pero no quiere decir que nosotros no lo hayamos recibido
de esas latitudes. Quiere decir que nosotros la influencia del pensamiento ideológico revolucionario cubano la recibimos de ese pensamiento occidental. Es decir, la lógica en la que nosotros pensamos es la lógica en la que sencillamente heredamos del pensamiento colonizador español, del pensamiento pragmático norteamericano, de la propia lógica cubana y que ha cuajado en lo que hoy conocemos como ideología de la Revolución Cubana. Por lo tanto, no es que en África, desde sus posiciones, no es que en Asia, desde sus contextos, no haya maneras de razonar, capacidad de sentir y experiencia por pensar. Es usted experiencia por tener en cuenta en los razonamientos. Eso ustedes lo conocen por cualquier material y serie que ustedes puedan ver, ¿no verdad? Pero nosotros en nuestro proceso de formación lo recibimos vía del pensamiento occidental. Dicho estos elementos, concluimos con una cita que explica y que expresa una idea en nuestra realidad. Dice Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Cuba soberana no acepta injerencia. Algunos se empeñan en protagonizar show mediático contra la revolución, envenenando y mintiendo en las redes. El pueblo revolucionario cubano dará el combate. ¿Por qué el pueblo revolucionario va a dar el combate? En primer lugar, porque nos asiste una razón. En segundo lugar, porque sentimos Cuba y su revolución. Porque la revolución cubana es expresión de un hecho histórico, un proceso histórico razonado y una cantidad de echologías que sentimos en héroes y símbolos. Por eso Cuba va a dar el combate, porque estamos apostando a un mejoramiento y a un progreso que no tiene límites, en el mejoramiento del ser humano, como decía Martí, mejorar al ser humano, no retrotraerlo a etapas vencidas, no desviarlo y volverlo a insertar en una lógica de dominación que ataca nuestra propia existencia de ser. Somos razón y sentimiento, pero somos razón y sentimiento porque sencillamente somos experiencia. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídese, que cuidándose usted, nos cuidamos nosotros. Muchas gracias.